Todo gran escritor alguna vez fue un gran lector. No hay ningún gran escritor en la historia de los grandes escritores que no haya leído un gran libro antes de escribir su obra maestra. Hola, mucho gusto, gente. Yo soy Juli Bonfire. El día de hoy te quiero hablar acerca de por qué tienes que ser un gran lector antes de ser un gran escritor. La verdad es que hemos venido de videos donde son 100% de oye, mira, estos son los consejos que necesitas para ser un gran escritor. Sin embargo, decidí cambiar un poquito el formato y la dinámica para este video porque me parece que no va a importar la cantidad tan ridícula de consejos que yo te pueda dar o los enormes y grandes consejos que cualquier otra persona digamos del nicho te pueda dar si no te gusta leer. No importa cuántas fórmulas secretas, cuántos atajos yo te dé o cuántos atajos te den otras personas si no eres un lector. No puedes simplemente sentarte a escribir y esperar que un libro te salga muy bien si nunca has leído un libro. Es como si quisieras ser un músico que nunca ha escuchado música. Esto va a sonar un poquito a regaño, lo lamento mucho, pero quiero que esta es una de las cosas que sí o sí tenemos que tener muy presentes a lo largo del proceso creativo. Los grandes escritores en algún momento fueron lectores. Tal vez antes había menos libros, antes había más calidad, o lo podemos disfrazar de muchas maneras. Pero las grandes mentes del mundo artístico eran mentes que estaban rodeadas de arte. Entonces, una persona rodeada de arte, lo más probable es que se sienta inclinado o interesado a hacerla. No significa, es decir, si tú estás ahorita diciendo, no, pero es que a mí no me gusta leer, yo escribo por hobby, eso significa que para ser escritor tengo que estar leyendo. La realidad es, si en algún momento piensas publicar tu libro, si en algún momento quieres que tu libro esté en librerías, quieres vivir de la escritura, quieres ser un bestseller, sí tienes que leer, sí o sí. No hay otra alternativa, no hay otro atajo. Pero por otro lado, si tú me dices, no, lo que pasa es que a mí me gusta por hobby, yo disfruto escribir porque pues es muy divertido, me saco de un ratito de estrés, creo historias, adelante, no leas. Pero hay 1000 razones más por las que deberías leer, no solo por oficio. Independientemente de eso, no es obligatorio leer si lo que tú estás haciendo simplemente es un hobby. Pero si tú ya estás en esta etapa de plenamente enamorarte de tus historias, enamorarte de la vida de un escritor, no hay una razón por la que deberías de estarle escapando a la lectura. La verdad es que el flujo creativo de los escritores trabaja de una manera muy chistosa. Puedes estar bañándote y terminar con una idea bestseller que ni siquiera tú te imaginabas que podías tener. Puede que estés escribiendo y nada salga y no haya una sola idea en tu cabeza y simplemente te le quedas viendo a la pantalla diciendo, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero a veces puede que estés en tu escuela y tengas la mayor epifanía y termines escribiendo una super escena. La musa, yo creo que un poquito en todas las artes, pero la musa, hablando específicamente de escritura, es bien misteriosa la muchacha. Algún día la vas a encontrar, puede que no te visite durante los próximos 800 días. Entonces, como la musa no es algo con lo que podemos contar todo el tiempo, hay que contar con flujo creativo. Me explico un poquito aquí. Esto es algo de lo que ya he llegado a hablar en algunas de mis otras redes sociales, así que asegúrate de irme a seguir allá. El flujo creativo es este estado en el que el escritor, digamos el artista, está motivado, inspirado, quiere sentarse a escribir, tiene un mundo de ideas. Hay algo muy chistoso que sucede en muchas series, en muchas películas, que a mí personalmente no me parece chistoso, sino que me enferma, pero que digamos es muy común. Y pintan a los escritores como esta gente que tiene una gran idea y ya no sabe qué más escribir y ya no sabe qué más hacer y está en este bloqueo creativo, y entonces la película se trata de cómo a lo largo de su romance con un tipo descubre otra vez a la musa. Y entonces nos venden específicamente, creo yo, a los escritores como esta gente que únicamente puede trabajar con esta inspiración de un momento a otro de wow. Sí hay a veces una musa que simplemente decide visitarte y que te va a hacer enamorarte de tu historia, como si estuvieras en la película de Soul, que te va a poner en la zona. Pero depender de que la musa te visite o de que termines en la zona todo el tiempo
no te va a funcionar, digamos, a un mediano o largo plazo. Te puede funcionar en las primeras 2 semanas de la historia, pero escribir un libro no tarda 2 semanas. Hay muy pocas excepciones o muy pocos libros que se han podido escribir en 2 semanas. La mayoría va a tardar 6, 7 meses, el año, y necesitas mucho más combustible que el estoy motivadísima, estoy con mi musa aquí al ladito. Como no podemos existir ni depender de la musa, entonces tenemos que hackear el cerebro a estar en el estado de la musa, que es lo que vamos a conocer como flujo creativo. Voy a estar enamorado de mi historia sin necesidad de que haya un ente maravillado con mi historia que me esté ayudando. Hay veces, y creo que esto es una frase, no me acuerdo si Marisa Meyer, te amo Marisa Meyer, o de Bishop, plenamente no me acuerdo, una disculpa, pero es una frase que dice: va a haber días en los que sean días de pensamiento, va a haber días en los que sean días de taipeo, que digamos pues es el escribir, va a haber días en los que sean escribir. Para hackear el flujo creativo, o sea, ya que establecimos que el flujo creativo es este ente maravilloso que podemos hackear y que nos permite estar en un estado de creatividad sin necesidad de estar volando y explotando de todas las ideas que tenemos, te voy a explicar cómo obtener un poquito más el flujo creativo. Para estar en esta zona de creatividad sin necesariamente me estoy muriendo con todas las ideas que voy a tener que escribir en mi vida, hay que hacer algo muy simple: mantener la mente despierta, mantener la mente creativa. ¿A qué nos referimos con mantener la mente despierta, mantener la mente creativa? Nos referimos a constantemente la mente va a estar todo el tiempo apantallada de ideas, va a estar estimulada. Vamos a mantener el flujo creativo estimulado. La mente va a estar en un momento en donde si no tiene una idea de aquí, la va a obtener de allá. Si no tiene un momento de inspiración de aquí, lo va a obtener de allá. Es tener la mente trabajando, la mente creando de manera, digamos, pasiva. Entonces, digamos que ahí entra un poquito la primera razón para leer. ¿Cómo esperas escribir un gran libro si no sabes cómo son otros grandes libros? ¿Cómo esperas tener las ideas que tuvieron grandes escritores si no ves qué grandes ideas tuvieron otros escritores? No tiene que ser el libro más intelectual y más aclamado. De verdad, puede ser hasta con comida rápida, digamos, literaria, que te puede llegar la mayoría de tu vida, porque no es tanto lo que lees, sino es cómo te hace sentir lo que lees. Recordemos que el arte nos tiene que hacer sentir algo. Y entonces, lees un plot twist. Hay 2 opciones. Muchas veces ese plot twist por sí solo ya te desencadenó el quiero escribir algo así. Y te das cuenta que tienes una historia donde queda perfecto. O puede ser que digas, quiero escribir algo así, ¿por qué me gustó? Y entonces lo empiezas a analizar. ¿Cómo esperas ser bueno en tu trabajo si no has visto lo que es ser bueno en tu trabajo? No, hay muchos escritores, no es por quemar raza, gente, pero hay muchos escritores que me dicen, no, es que a mí no me gusta leer, no sé qué. Ok, perfecto. Y en otros videos o en algún otro contexto me dejan comentarios de, es que yo quiero escribir como tal anime, como se ve tal anime. Yo quiero escribir como X película. Hay mucha gente que ni siquiera le dice a sus libros o sagas, les dice temporadas, episodios. No quiere decir que esté mal ver tu libro como si fuera algo muy visual, como una película. Pero el hecho de no hay ningún libro que te sorprenda, no tienes idea de cómo está escrito un libro para tú decir quiero que se parezca a este, es lo que hace que abraces mucho la idea de quiero que sea como mi película favorita. Pierde, digamos, el poder del libro, porque no es tanto el ok, ya tengo la idea, no necesité los libros. Va un poquito más allá, ya va a nivel estructura. Si no sabes cómo están escritos otros libros, de verdad lamento decirlo, créeme que lo lamento, tu destino va a ser fracasar. Hay algo muy chido que hacen muchos escritores, me gusta incluso considerar que yo lo hago un poquito, que es hacer que tus libros se sientan muy visuales. El problema es, si no lees libros y no sabes cómo se describe, vas a creer que el lector es lector de mentes. No le vas a describir el escenario porque en la serie no te describen el escenario, tú directamente lo estás viendo. Entonces lo que muchos escritores que no leen, o muy principiantes, y yo me incluyo ahí porque yo fui muy principiante en su momento, no describo la estancia porque ya está obvia como está, ¿no? O sea, ya deberías saber que el sillón es de Chesterfield, las paredes tienen mármol, el techo es oliva,
Y pues claro que no, pero es un poquito el pensamiento del inicio, o de en el anime, en la película, en la serie, no me describen como ese lugar, yo lo puedo ver. Entonces, como no sabes describir y ni siquiera sabes que tienes que describir, se te va por completo. Y entonces ahí perdiste toda la ambientación y te pierdes esa descripción porque no tomaste el tiempo de sentarte, tomar un libro y ver cómo eran las descripciones. Lo mismo pasa con los personajes. Muchas veces el escritor cree que es como una película, que es como una serie. A veces el cambio no está tan explícito, entonces nos lo escupen en la cara. Por ejemplo, en películas infantiles, muchas veces, para dejar el mensaje totalmente claro, escupen en la cara el secreto es la familia, seamos unidos. No. Entonces el escritor intenta plasmar algo muy similar en su libro. En un libro podría ser mucho más oscuro, podría ser mucho más grave que en un libro. En una película, así sea, muy pocas películas, por ejemplo, tienen un narrador voz en off, pero ni siquiera así. En una película no estás en la piel del personaje, estás viendo lo que hace el personaje y estás acompañándolo en el viaje. En un libro, así sea un narrador omnipotente, un narrador tercera persona, estás todo el tiempo en la mente del protagonista, porque vamos a tener 3 tipos de párrafos: los diálogos, los monólogos y las descripciones. Y los monólogos es tiempo dentro de la mente del personaje. Si no te das el tiempo de leer, no te vas a dar una idea de cómo hacer un monólogo, ni siquiera te vas a enterar que tienes que hacer monólogos, y vas a desperdiciar a un personaje que podría tener tantísima profundidad, pero que estás decidiendo no dársela. No vas a saber las reglas de los diálogos, de los guiones, porque ok, bueno, puedes ponerlo como tú quieras, pero no, la verdad no. O sea, si lo vas a publicar, sí hay un formato muy estandarizado para los diálogos. Si quieres que hable un poquito de ese tipo de formatos, déjamelo saber. Muchas gracias por estar aquí. Vas a perderte de las reglas gramaticales. Hay mucha gente que no lee y entonces escribe hola sin H, escribe ay de la misma manera, porque como no leemos, no nos damos cuenta de ese tipo de reglitas. Y sí, aunque es bien cierto que el trabajo de un escritor no es tener la mejor ortografía, sí viene con la chamba. Sí, sobre todo si por ejemplo piensas en una autopublicación, sí necesitas saber las reglas. Incluso si estás pensando en enviarlo a una editorial, si tu libro tiene faltas de ortografía, la editorial te va a rechazar, te lo puedo asegurar. Si no lees, te estás perdiendo de fórmulas y de secretos y de distintas estructuras que chance puedes ver en tus películas favoritas, pero que en el libro se exploran de una manera muy distinta. En películas y en libros sí existe la teoría de los 3 actos, y vas a encontrarla en casi todas las películas. Pero la estructura de los 3 actos en una película y en un libro son muy distintas. En la serie el desarrollo se tiende a alargar. En la película el desarrollo se tiende a cortar. Y entonces no te haces una idea de qué tan largo o cortito tiene que salir en tu libro. Y de hecho esto es algo que yo menciono mucho en otros videitos de por ahí. Creo que lo mencioné en el del primer capítulo, entonces velo a seguir. Te pierdes conocer cómo se hacen las cosas a un nivel secreto. Porque como incluso si lees pero no eres escritor, un libro son 2 cosas totalmente distintas. Si eres escritor, ves esa descripción y dices, qué buena forma de narrar el nerviosismo. Y aquí intercalan este párrafo con este. Para hacer una escena de tensión, este libro ocupa párrafos bien cortitos. Y entonces aprendes. ¿Cómo esperas ser grande si no sabes qué es ser grande? Te estás perdiendo tanto de un flujo de creatividad, de un aprendizaje, de una fórmula que podrías estar encontrando, pero sobre todo, y aquí creo que viene lo más triste, estás olvidando cuál es tu trabajo. Te estás olvidando de cuál es tu oficio. Tienes uno de los oficios más hermosos que pudiste haber escogido, que es crear historias. Hay pinturas que crean historias, hay música que crea historias, pero la matriz está en los libros. Todos los libros necesitan de una historia. Va a haber pinturas que no, va a haber música que no, pero los libros son historias, y las historias son la cosa más importante que tenemos los seres humanos. Y te estás olvidando de eso porque quieres ser famoso. Y te estás olvidando de qué poder puede tener el libro en la vida de una persona porque quieres ser famoso. Los músicos, su materia prima es la música, o sea, las notas, los instrumentos.
La de los pintores, pues es la pintura. El tuyo son las historias. Necesitas historias para contar una buena historia. Necesitas estar rodeado de buenas historias para poder crear una para ti. Entonces el hecho de, no es que yo no leo, no vas a escribir. No vas a escribir bien por más que te esfuerces o que lo intentes, porque si ni siquiera has leído libros en tu vida, 1, 2 en tu vida, no tienes una idea de cómo funciona el mundo del libro, no tienes una idea de cómo funciona nada, no tienes una idea de cómo funcionan ni las descripciones, ni los monólogos, ni los personajes, ni los diálogos, porque también ahí hay un cambio, no tienes una idea de cómo describir, no tienes una idea de cómo hablar, no tienes una idea de cómo estructurar, y no te hace ni más ni menos. Simplemente, antes de ser un gran escritor, tienes que ser un gran lector. Todos los grandes escritores empezaron como lectores. No todos los lectores se van a convertir en escritores. El hecho de hacerte famoso a través de los libros, para empezar, es bien difícil. No lo intentes. Y segundo, te estás perdiendo de una gran oportunidad, porque de nuevo el libro no solo está ahí para verte súper culto y súper wow. Hay 1000 razones, aparte de por trabajo, por las que deberías de leer. Hay 1000 razones. Todas las personas, independientemente de su oficio, deberían de ser lectores, no ávidos ni siquiera, pero leer uno que otro librito al año, porque si no te pierdes una oportunidad increíble, no solo de crecimiento como persona, sino de escapar de una realidad que es bastante aburrida. ¿Por qué quieres existir en una realidad tan ordinaria todos los días de tu vida? Cuando si ya tienes esta idea de escribir, puedes salir a un entorno y a una fantasía o a un misterio increíble, y te estás perdiendo la oportunidad porque te da flojera. No tienes que empezar con Ana Karenina, no tienes que empezar con El Conde de Montecristo, no tienes que empezar con 1984. Puedes empezar con libros muy sencillitos en audiolibro. Y libros chiquitos, libros que 100% te llamen la atención. No se trata de, para ser un gran escritor tienes que ser el más sabido lector y conocer todos los clásicos, porque tampoco va para ahí la historia. Simplemente, si te gusta tu oficio, te debe de gustar los antecedentes de tu oficio. Es decir, para ser un gran ingeniero te debieron de gustar las matemáticas en su momento. Con esto llegamos al final del video, gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí ya me puse un poquito más severa, un poquito más estricta, pero porque creo que vale la pena mucho cuando estamos hablando de lecturas, cuando creo que estamos hablando de la materia prima, de esa cosita tan importante que nos hace a los escritores. La verdad es que no me gusta este formato de regaño. No pretendí que sonara como un regaño. Si en algún momento te sentiste regañado, una disculpita, no fue mi intención. Antes de irnos, vamos a pasar con los anuncios parroquiales. El primero, y el que ustedes ya se saben que voy a hacer, es, efectivamente, gente, les traje el video a tiempo. ¿Quién lo podría ver? ¿Quién lo pudiera creer? Nadie creería que yo hubiera publicado los videos de manera semanal y que hubiera salido bien desde el inicio. De verdad, por la causa lo estoy haciendo todo. Estoy muy emocionada con este tipo de videos. Fuera de eso, pues tengo varias redes sociales. Tengo un podcast con mi amiga. De verdad, soy muy divertida en todos mis formatos. Entonces váyanme a seguir allá también. Mi amiga es supremamente divertida y tenemos capítulos bastante interesantes. Se llama Notas entre Amigas. Les dejo aquí toda la información. Estoy muy feliz de tenerlos aquí. Creo que ese fue como el aviso parroquial más importante que tenía que hacer, o al menos como el del que ahorita me acuerdo. Síganme en todas mis redes sociales, gente. Estoy muy feliz de tenerlos aquí en esta bonita ocasión. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.